Muy buenos días, querido público de nuestras redes sociales, distinguidos doctores, profesionales, estudiantes, público en general que nos siguen día a día en todo el proceso de las ponencias del Segundo Congreso Científico Peruano de Recursos Nativos del Perú, impulsando ciencia para conservar nuestra biodiversidad. Es muy importante establecer que todos los congresos científicos siempre tienen trabajos de investigación. Hemos desarrollado ya el día de ayer, en el mismo horario, un trabajo de investigación que ya ha sido publicado en una revista científica de alto impacto. De ahí teníamos también ponencias relacionadas con trabajos de investigación. Asimismo, hemos recibido 2 trabajos de investigación adicionales que han sido ya expuestos frente a miembros del jurado. Van a ser subidos respectivamente a las redes sociales y a la página web, así como el libro de resúmenes que ya también estamos elaborando. Bien, el día de hoy tenemos la ponencia del trabajo de investigación de 2 destacadas egresadas de la Universidad Científica del Sur, quienes son la médico cirujano Alexandra Bautista Flores y la egresada Paola Natalia Alvarado Mayor, cuyo tema de trabajo de investigación es el efecto citotóxico de la nona muricata frente a la línea celular de adenocarcinoma gástrico. Cabe resaltar que el trabajo de investigación lo han desarrollado con su asesor de tesis. Su asesor de tesis es la doctora Amanda Asunción Lovera Arellano, quien ha tenido mucho potencial en poder estructurar un trabajo muy relevante a nivel de estudio preclínico, ¿no? A nivel de estudio preclínico, con miras a que se pueda desarrollar estudios clínicos posteriores. Fue una de nuestras ponentes muy destacada dentro del evento y bueno, acá está ya su semilla, su camino, quienes son jóvenes ya con futuro y visión profesional, con una dirección hacia la investigación científica que se busca en el país. Muy bien, doctor John Coyachagua, le cedemos el paso. Muchas gracias, doctor Miguel. En realidad es muy llamativo el poder encontrar estudiantes y personas que están visionadas al sistema de salud con miras a perfeccionar su conocimiento y ofrecer estos pequeños aportes que posteriormente van a ser grandes para el desarrollo de toda la salud de nuestros peruanos. Y por qué no decir también del mundo. Ya es considerado un logro que las personas aquí presentes hayan publicado su trabajo de investigación, por lo cual se da a conocer de que se está ofreciendo a la salud y a la sociedad unos profesionales con amplia trayectoria y sobre todo con ese don de seguir mejorando la salud del peruano. El día de hoy nos sentimos muy complacientes de poder presentarles a ustedes un trabajo de investigación que ha tenido todas estas características y nosotros vamos a darle las acotaciones correspondientes para que pueda seguir esa proyección, desarrollarse y cumplir con las expectativas que los 2 profesionales de salud aquí presentes van a poder ofrecerlos a los demás. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el proceso de la exposición. Excelente, doctor. Tenemos presente al médico cirujano Alexandra Bautista Flores y también en línea a Paola Natalia Alvarado Mayor. Son tesistas de medicina humana de la Universidad Científica del Sur, quienes han logrado publicar su trabajo de investigación en una revista científica indexada. Muy bien, damos pase a la doctora Alexandra. Adelante, doctora. Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a proceder a compartir mi presentación.
¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve correctamente? Sí, Sí, doctor. Sí, se ve bien. perfecto. Ya, perfecto. Entonces voy a proceder a iniciar. Bien, bueno, buenos días a todos los presentes. El día de hoy mi compañera Paola Alvarado Mayor, quien ha tenido una emergencia y todavía no puede ingresar, y quien les habla, Alexandra Bautista Flores, haremos la presentación de nuestro artículo titulado Efecto citotóxico de la nona-muricata frente a la línea celular de adenocarcinoma gástrico, que actualmente se encuentra publicada en la revista Vitae. Bien, para empezar, vamos a mencionar que según el National Cancer Institute, el cáncer va a representar pues un número muy importante de muertes a nivel de todo el mundo. Y esto se va a definir como una rápida multiplicación de células anormales que se expanden y migran a órganos adyacentes. Un dato importante es el Globocan del 2020, que estimó una incidencia de 19.3 millones de personas con una tasa de muerte de 10 millones para ese año. Esta cifra va a ir en aumento, ya que se proyecta que más o menos para el 2025 los casos van a ascender a 21.9 millones, con 13 millones de muertes, y para el 2030 la incidencia llegaría hasta 24.6 millones, siendo cifras bastante alarmantes. Para poder continuar, debemos mencionar que el cáncer gástrico va a ser uno de los principales problemas de salud. Va a ocupar el segundo lugar de causas de muerte en hombres y el tercer lugar en causas de muerte en mujeres. Para hablar un poco sobre lo que es la incidencia en nuestro país, pues tenemos que el número 15.2 por 100.000 habitantes es la incidencia actual en nuestro país, siendo este pues el valor más alto de toda Latinoamérica. Sin embargo, es un valor superado por países asiáticos como Mongolia, Japón y Corea del Sur. Ahora, para hablarle un poco sobre la presentación de esta enfermedad, se han descrito diversos factores de riesgo, como lo que es el antecedente familiar, con un 40% de probabilidad de padecerlo si es de primera generación y hasta un 80% si es de segunda, cifras que también han sido descritas por la Organización Mundial de la Salud. Otro factor a considerar y que siempre tenemos que ver en la consulta médica es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, siendo los países subdesarrollados los más susceptibles. Generalmente oscila un porcentaje de 70% de padecerlo. Otros factores son la alimentación, la presencia del virus de Epstein-Barr y la cirugía gástrica previa. Bien, la protagonista de nuestro estudio es la nona muricata, que dentro de la clasificación taxonómica pertenece a lo que es la clase Echinopsida C. agarri y a la subclase Magnolidae novac et al. Y es comúnmente conocida como guanábana, la cual ha sido ampliamente estudiada básicamente por su potencial terapéutico y las propiedades medicinales que posee, gracias a los metabolitos secundarios que se sintetizan dentro de la nona y, bueno, se sitúan en diferentes partes de esta planta, ¿no? Posee diversos metabolitos y componentes bioactivos, como son las acetoaninas anonaceas, que según la literatura, pues estos tienen lo que son los efectos antiproliferativos y por ende posee las propiedades anticancerígenas que han sido estudiadas en distintos tipos de neoplasias. Se dice que las propiedades más o menos actúan mediante las proteínas que van a detener el ciclo celular en la fase G0, G1 y G2, aumenta la escisión de la caspasa 3 y, bueno, posee otros mecanismos en general. Otros beneficios que también han sido descritos es gracias a su composición química que cuenta la presencia de flavonoides y alcaloides, entre otras. Todo esto predomina en las hojas y en la cáscara y es por ello que se utiliza esto para generar un extracto para buscar propiedades medicinales. Su origen actualmente es en territorio tropical y, bueno, abunda en nuestro país, por lo cual nos permite estudiarla. Bien, con respecto a la justificación, tenemos que, si bien es cierto, el desarrollo del tratamiento para cáncer ha ido avanzando con los años, sin embargo, actualmente el manejo se realiza ya sea por quimioterapia, radioterapia o por resección quirúrgica, con la finalidad, pues, de inhibir el crecimiento de las células cancerígenas, pero a su vez también generan daño a las células buenas o a las células sanas, que pueden ocasionar diversos efectos adversos, pues, que llegan a comprometer la vida del paciente, ¿no? Como por ejemplo mayor susceptibilidad a infecciones, cansancio, anemia, neuropatías como adormecimientos u hormigueos, afectación a nivel cerebral y daño a nivel cardíaco. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado, una pregunta es,
¿Es el cáncer un problema de salud pública? Pues la respuesta es que sí lo es, ya que sin un tratamiento eficaz o exacto es difícil darle frente. Es por ello hay múltiples artículos enfocados en lo que son plantas medicinales, donde se estudia su eficacia para poder identificar metabolitos exactos con propiedades anticancerígenas y de esta forma llegar a fortalecer la estrategia terapéutica. Bien, un dato relevante es que según la Organización Mundial de la Salud, el uso de la medicina tradicional cuenta con mayor acceso para las personas de bajos recursos, generando la posibilidad de poder reducir gastos y hacer que esta población tenga acceso mucho más rápido a ello. Teniendo en cuenta que actualmente existen 5.000 especies diferentes de plantas utilizadas de múltiples formas para la medicina tradicional, tanto para el tratamiento de diversas dolencias e incluso la población lo utiliza antes de acudir a algún centro de salud. Entonces, ¿por qué no aprovechar este recurso? Es por ello que le presentamos este artículo preclínico en ratones que demuestra el efecto protector del extracto hidroalcohólico de Annona muricata en la mucosa gástrica, reduciendo el proceso de ulceración mediante lo que es la activación de prostaglandinas y la reducción de factores agresivos. Además, se ha estudiado el efecto del extracto etanólico en la línea celular de adenocarcinoma gástrico también en ratones, obteniendo de igual forma de manera y resultados favorables. Sin embargo, no se han encontrado estudios previos que demuestren esta actividad en células humanas de adenocarcinoma gástrico y es por ello que nosotros decidimos estudiarlo. Bien, en base a los datos mencionados, nuestro objetivo principal es determinar si existe o no un efecto citotóxico del extracto de Annona muricata frente a la línea celular de adenocarcinoma gástrico. Y por otro lado, como objetivos específicos, poder identificar los grupos funcionales químicos de la Annona muricata y también determinar la mínima concentración inhibitoria del extracto de Annona frente a la línea celular AGS de adenocarcinoma gástrico. Bien, para hablar un poco de nuestra metodología, nuestro estudio es experimental in vitro, tipo analítico, prospectivo, el cual se encuentra enmarcado dentro del diseño de ensayo preclínico, ¿no? Con respecto a lo que fue nuestra metodología en sí, lo primero a realizar fue la preparación de este extracto hidroalcohólico de la Annona muricata, por lo cual se recolectaron las hojas de Annona muricata del Alto Amazonas Bagua y se identificaron en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Plantas Medicinales y Productos Naturales del INS. Seleccionamos las hojas que se encontraban libres de contaminación y desechamos las que no estaban. Esto posteriormente se lavó 3 veces con agua potable y 2 veces con agua destilada para poder de esta forma eliminar todas las impurezas que pudiera tener las hojas, para posteriormente su molienda. Y bueno, se almacenó en recipientes herméticos que fueron conservados a una temperatura ambiente. Después de este proceso, se pesó 200 gramos de las hojas en polvo, que se puede observar en la primera imagen, y siguiendo la secuencia de imágenes, podemos observar que se le añadió 1,5 litros de alcohol a 70 grados y se dejó macerar por 14 días. Posteriormente fue filtrado y finalmente sometido a presión reducida a 40 grados en un rotavapor para poder obtener la resina que vemos en la última imagen. Para lo que fue el ensayo de solubilidad, utilizamos 7 tubos de ensayos donde colocamos 50 miligramos de las hojas en polvo frente a diversos reactivos, por ejemplo, metanol, etanol, cloroformo, N-hexano, acetato de etilo y agua destilada en una proporción de 1 mililitro a cada tubo de ensayo. Por otro lado, para lo que fue el screening fitoquímico, utilizamos 16 tubos de ensayo donde colocamos 1 gramo de la resina del extracto hidroalcohólico de Annona muricata junto a 5 gotas de 16 tipos de reactivo, donde pudimos comprobar la presencia de diversos metabolitos mediante diversos indicadores, ya sea por el cambio de coloración, la precipitación o la aparición de espuma. Bien, para lo que fue la determinación del contenido fenólico total en el extracto hidroalcohólico, utilizamos el método de Follin-Ciocat-Telcure, usando ácido gálico como el estándar de referencia. Primero pesamos 21,4 miligramos de la resina y para la resuspensión utilizamos dimetilsulfóxido y agua ultrapura. Trabajamos la muestra por triplicado y a cada tubo de ensayo se le añadió 1 mililitro de este Follin y 0,1 mililitros del extracto hidroalcohólico de Annona muricata y lo dejamos reposar por 5 minutos. Posterior a ello, añadimos 1 mililitro de carbonato de sodio
al 7.5% y esto se llevó a baño María en una temperatura de 45 grados y se dejó por 15 minutos para ser leído en el espectrofotómetro para finalmente ser colocado en la curva de calibración y poder observar los resultados. Por otro lado, en el caso para poder determinar los flavonoides, utilizamos a la quercetina como referencia. En este caso, para realizar la curva estándar, preparamos una solución madre de 0.0005 gramos de quercetina en 50 mililitros de etanol al 96%. De esta solución madre que nosotros preparamos, se prepararon soluciones con las concentraciones de 1, 5 y 10 partículas por millón. Posterior a ello, se pesó 51 miligramos de la resina y para la resuspensión utilizamos etanol al 96% para poder realizar este tipo de reacción. De igual manera, se preparó 3 tubos de ensayo y se leyó en un espectrofotómetro. Con respecto a la línea celular oncológica, esta fue la línea celular AGS de la European Authentical Cell Culture Collection, brindado por el Laboratorio de Cultivo Celular e Inmunología de la Universidad Científica del Sur. Bien, para hablar del efecto citotóxico, tenemos que mencionar que para poder aislar las diluciones del extracto hidroalcohólico de la nanoamuricata, lo calculamos a partir de una concentración que teníamos en laboratorio, que era de 32 miligramos por mililitros de dimetilsulfóxido, que fue previamente guardado a menos 80 grados centígrados. Por otro lado, las células humanas de adenocarcinoma gástrico fueron colocadas en un pocillo de 96, el cual podemos observar en las imágenes, donde se incubó por 12 horas y se las administró diferentes cantidades, ¿no? De 20, 40, 80 y 160 microgramos por mililitro del extracto. Todo esto fue observado mediante microscopio para poder comprobar que los cambios morfológicos estaban correctos para nuevamente ser incubados por 24 y 48 horas. Asimismo, utilizamos también un grupo control, el cual se le agregó dimetilsulfóxido al 0.5% y no se le colocó el extracto. Para poder determinar lo que fue la viabilidad celular, utilizamos 20 microlitros de resasurina a una concentración de 0.15 miligramos por mililitro, el cual fue añadido a cada uno de los pocillos y nuevamente incubado por 3 horas, donde a vista macroscópica podemos observar un cambio de coloración que indicaría la muerte celular, por ende su efecto anticancerígeno. Finalmente, estas placas fueron colocadas en un lector de microplacas por espectrofotometría. Bien, para lo que fue el procesamiento y el análisis estadístico, primero utilizamos los datos obtenidos de la observancia de la viabilidad celular, que fue previamente leído por un lector de microplacas por espectrofotometría a longitudes de onda de 570 y 600 nanómetros, que podemos ver en la primera imagen. Esto fue extrapolado a Microsoft Excel para ser expresados en lo que era porcentajes, tomando en cuenta también al grupo control que podemos observar en la segunda imagen. Con respecto al efecto citotóxico, se expresarán como la mitad del IC50 y se encontrarán mediante lo que fue análisis de regresión no lineal, aplicando lo que es la ecuación de la recta. Mediante esta misma encontraremos cuánto fue la inhibición de crecimiento de la línea celular oncológica mediante lo que fue el cambio de coloración. Para la diferencia significativa entre los valores, lo comparamos mediante el test unidireccional de ANOVA con post-hoc de Tukey, utilizando un P menor de 0.05 todo esto fue a través del software GradPath. Bien, les presentamos nuestros resultados, teniendo en la tabla 1 nuestra ficha de observación, donde vemos que la cantidad inicial fue de 1.500 mililitros de alcohol al 70% y 200 gramos de nanoamuricata, de lo cual obtuvimos una cantidad final de 32 gramos de resina, con un porcentaje aproximadamente de rendimiento del 16%. En la tabla número 2 tenemos al ensayo de solubilidad de la droga seca de la nanoamuricata, donde obtuvimos al metanol como un solvente muy soluble, al cloroformo como soluble en mediana proporción, al acetato de etilo y N-hexano como ausentes, y al etanol al 70% con agua destilada como soluble en baja proporción, que se ve también representado en la figura 1. Bien, por otro lado tenemos los resultados obtenidos del screening fitoquímico de las hojas frescas de la nanoamuricata, representado en la tabla 3 y en la figura 2,
donde mediante 16 tipos de reactivos pudimos identificar la presencia de diversos metabolitos de la nanoamuricata. Para poder identificar a los aminoácidos libres, utilizamos el reactivo de ninhidrina, donde no obtuvimos cambio de coloración, por ende el resultado fue negativo. Con respecto a los carbohidratos reductores, utilizamos Benedict y Felin como reactivos, donde pudimos observar un cambio de coloración en ambos, por ende el resultado fue positivo. Para los alcaloides utilizamos dos diferentes reactivos. El primero fue Dragendorf, donde se obtuvo un cambio de coloración, y el segundo reactivo fue Wagner, donde observamos una precipitación, obteniendo un resultado positivo para ambos. Para los fenoles y taninos utilizamos lo que fue el tricloruro férrico, y al observar un cambio de coloración se obtuvo un resultado positivo. Para los triterpenos y esteroides utilizamos Lieberman-Bouchard y mediante el cambio de coloración obtuvimos un resultado igualmente positivo. Con respecto a las saponinas, utilizamos el ensayo de espuma y al obtener esta reacción el resultado fue positivo. Para lo que fue las quinonas utilizamos Bortrager, donde no obtuvimos un cambio de coloración, por ende un resultado negativo. Para los flavonoides utilizamos el reactivo de Shinoda y mediante el cambio de coloración se obtuvo un resultado positivo. Con respecto a las catequinas utilizamos lo que fue el carbonato de calcio, donde no obtuvimos cambio de coloración, teniendo así un resultado negativo. Para las proteínas utilizamos el reactivo de Biuret, donde sí se obtuvo un cambio de coloración, por ende un resultado positivo. Para los taninos se utilizó el reactivo de gelatina, donde se observó una precipitación, es decir, un resultado positivo. Con respecto a los glicósidos cardiotónicos, utilizamos el reactivo de Kebe, donde se observó un cambio de coloración, o sea, un resultado positivo. Para las antacianinas utilizamos el mismo reactivo y mediante el cambio de coloración obtuvimos un resultado positivo. Por último, para la resina, se utilizó agua como un reactivo donde no observamos precipitación, por ende el resultado fue negativo. Bien, en la tabla 3 le presentamos el contenido total de fenoles y flavonoides. El contenido de flavonoides fue de 0.249 miligramos por gramo de muestra de flavonoides equivalentes a quercetina. Por otro lado, en el contenido de fenoles obtuvimos 1,013 miligramos por gramo de muestra de polifenoles equivalentes a ácido gálico, ¿no? O sea, observando que teníamos ambos metabolitos presentes en nuestro estudio. Bien, en la figura 3 podemos apreciar el cambio que causó el extracto hidroalcohólico de la nona en la morfología celular. Se puede observar que a las 24 horas, en una concentración de 20 microgramos por mililitro, las células empezaron a suspenderse, lo cual es señalado por la flecha amarilla. Y otras células se muestran muy adheridas, lo cual es señalado por la flecha verde, siendo un efecto mayor a una concentración de 40, 80 y 160, donde las células ya se observaban amorfas y fragmentadas, que es señalado por la flecha blanca. Sin embargo, a las 48 horas vemos que el efecto fue muchísimo mayor, donde ya se podía ver células fragmentadas tan solo con la concentración mínima que era de 20 microgramos por mililitro, confirmando de esta forma lo que inicialmente vimos a nivel macroscópico en cambio de la coloración, ¿no? Bien, para evaluar lo que fue el efecto citotóxico les presentamos la figura 4 y 5, donde la línea celular AGS mostró una actividad citotóxica del extracto hidroalcohólico de nona-muricata con un IC50 a las 24 horas de 45.81 microgramos por mililitro y 19.05 microgramos por mililitro a las 48 horas, encontrando pues que a las 48 horas esta concentración inhibitoria era menor en comparación a la obtenida a las 24 horas. Por otro lado, no se obtuvo una diferencia significativa entre lo que fue el control celular y la respuesta a 20 microgramos por mililitro del extracto, de igual forma de 80 frente a 160. Sin embargo, sí encontramos una significancia con valores de P menor de 0.05 entre el resto de las concentraciones. Sin embargo, a las 48 horas se obtuvo un valor significativo entre lo que fue el control celular y las distintas concentraciones que colocamos, que fue 20, 40, 80 y 160, sin encontrar una diferencia significativa entre lo que fue el resto de las concentraciones. Bien,
Para iniciar la discusión frente a todo esto lo que hemos mencionado, y uno de los aspectos más importantes y de interés en nuestro presente estudio fue determinar los grupos funcionales químicos de la nona muricata. Para esto identificamos la presencia de flavonoides, saponinas, glicósidos cardiotónicos, triterpenos y esteroides, péptidos y proteínas, antacioninas, alcaloides, taninos y fenoles y carbohidratos reductores. Y los metabolitos que no fueron encontrados fueron las quinonas y la resina. Nuestros resultados se vieron apoyados en 6 estudios previos en diversos países como Brasil, Perú, Venezuela y Colombia. Un hallazgo que sí nos causó un poco de controversia fue no haber encontrado la presencia de aminoácidos libres y las catequinas, a pesar que en estudios previos sí habían sido reportados o descritos anteriormente. La presencia de carbohidratos reductores de la nona no es un hecho, ya que sí han sido identificados en algunos artículos y en otros no, pero particularmente en nuestro estudio no fueron encontrados. Una explicación a todo esto puede ser el tipo de extracto que se utiliza, ya que el extracto metanólico muestra mayor solubilidad de compuestos químicos a comparación del extracto etanólico, lo que facilitaría pues, la presencia de metabolitos en el extracto metanólico o hidroalcohólico. Si bien es cierto, la actividad citotóxica de la nona muricata ya ha sido evaluada en distintas líneas celulares, como a nivel de mama, a nivel del hígado, en la piel, a nivel de próstata, endometrio, piel, e inclusive en algunas neoplasias hematológicas. Sin embargo, es puesto en evidencia por primera vez en células humanas de adenocarcinoma gástrico en nuestro estudio. En los estudios previos que se han hecho de la nona muricata, consideran a esta planta no solo como un potencial anticancerígeno, inductor de apoptosis o modulador de proliferación celular, sino que también posee otros beneficios, como la presentación de actividad antiinflamatoria, inmunomoduladora, entre otras. Y todo esto es gracias a sus fitoquímicos con actividad biológica que esta planta posee. Por otro lado, el efecto citotóxico puede ser explicado por distintos mecanismos. Por ejemplo, la inducción de la apoptosis, que se explica por la tendencia a la reducción de la producción de ciclina D1. Para poder entender un poco, la ciclina D1 es una proteína que ayuda a controlar lo que es la multiplicación celular, que se encuentra en cantidades pues, muy elevadas en células cancerosas. Entonces, al tener una tendencia a la reducción de esta producción de la ciclina D1, va a generar una detención del ciclo celular en la fase G1 y S. Y como sabemos, la fase G1, que es de crecimiento celular, y la S, que es de síntesis de ADN. Entonces, si nosotros detenemos este ciclo celular, por ende no progresaría a la fase G2, que es de crecimiento celular, ¿no? Adicionalmente, pues encontramos también un incremento significativo de 1.8 veces más de la actividad de las caspasas, que, bueno, son proteasas que participan en lo que es la cascada de señalización intracelular que va a conducir a la apoptosis de diferentes tipos celulares. Adicionalmente, también pues, se ha descrito la estimulación de la apoptosis a través del daño mitocondrial exactamente por la inducción de la ruta de la proteína P53, que está directamente implicada en detener la formación y desarrollo de tumores. Además de todo lo que he mencionado, pues también resaltan lo que es el contenido de fenoles, ya que estos polifenoles poseen efectos antioxidantes y tienen la capacidad ya sea de retrasar o inhibir lo que es la oxidación de otras moléculas, haciendo pues imposible lo que es la iniciación o la propagación o la extensión de lo que son las reacciones de cadenas libres. Y este efecto se ha visto potenciado por la presencia de flavonoides, metabolitos, ambos que han sido encontrados en nuestro estudio, y esto explicaría básicamente la propiedad anticancerígena que hemos podido evidenciar. Bien, con respecto a las fortalezas y limitaciones, tenemos que la fortaleza de nuestro estudio es que es el primero acerca del efecto citotóxico de la nona muricata en células humanas de cáncer gástrico. Y bueno, es un punto de partida para futuras investigaciones en plantas medicinales. Por otro lado, en las limitaciones, podemos mencionar que nuestros resultados no son extrapolables a otra planta en otra zona. No está circunscrito a cultivos in vitro de células humanas, por lo que no puede ser extrapolado a seres humanos vivos. Y bueno, por último, que se ha evaluado solo en la línea de adenocarcinoma gástrico y no puede ser extrapolado a otras líneas oncológicas. Finalmente, la conclusión de nuestro estudio es que, en primer lugar,
La nona muricata posee metabolitos secundarios con propiedades medicinales como flavonoides, carbohidratos reductores, alcaloides, fenoles, taninos, triterpenos, esteroides, saponinas, proteínas, glicósidos cardiotónicos y antacianinas. En segundo lugar, pues se demostró lo que es el efecto citotóxico del extracto hidroalcohólico de Annona muricata frente a la línea celular AGS con un IC50 de 45.81 microgramos por mililitro a las 24 horas, obteniendo un efecto mayor a las 48 horas con 19.05 microgramos por mililitro. Hallazgo claramente importante, ya que el efecto se mantiene e inclusive es mayor en el tiempo. Y por último, que dicho efecto se puede explicar por la presencia de diversos metabolitos identificados en el presente estudio que poseen propiedades anticancerígenas, especialmente fenoles y flavonoides. Bien, para acabar nuestra presentación, pues nuestra recomendación es generar mayor número de estudios acerca del efecto citotóxico de la Annona muricata en cáncer, donde también se incluya lo que es la cromatografía en capa fina, para poder tener mayor detalle sobre los metabolitos presentes en la planta, ¿no? Y bueno, estas son un poco de las referencias que utilizamos. Y eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho la atención brindada. Doctor John, adelante. Comenzamos. Qué importante es que nosotros tengamos una idea plena de las factibilidades que tienen plantas que son oriundas y que se acoplan bastante a nuestra realidad. Mi, mis felicitaciones a los tesistas, las personas que, bueno, a los que han presentado el trabajo de investigación y que han sido publicados. Mi pregunta va correlacionado a qué parte o de qué zona son oriundas la toma de muestra de la, la nona y por qué se tomó en referencia el estudio de las hojas como principio de investigación para disminuir el problema de cáncer, carcinoma gástrico que puede ocasionar o sea, bueno, disminuir el problema de carcinoma gástrico, básicamente. Bien, gracias por su pregunta. Bueno, la planta fue recolectado en Alto Amazonas, Bagua. Se escogió esa locación ya que en este caso nuestra asesora fue la que recolectó la muestra. Entonces, ella se encontraba pues en ese lugar que también abunda esta planta como tal, ¿no? ¿Por qué escogimos las hojas? En realidad fue por un tema de investigación, ya que la nona ha sido ampliamente estudiada en diversos tipos de líneas cancerígenas, donde se puede observar que la gran proporción de metabolitos y sobre todo la presencia de acetogenina estaba netamente en las hojas, ¿no? Entonces fue por ello que nosotros decidimos utilizar las hojas para poder hacer este extracto. Todo, doctor. Sí, no se me disculpen, gracias. Sería muy importante que podamos considerar la ubicación geográfica de la toma de muestra, ya que aparte resalta la factibilidad que tiene la zona en producir este tipo de productos y que van a favorecer pues la investigación como ustedes de muchas más características o viabilidades que puede haber. Aportaría muchísimo que podríamos adicionar esto dentro de las PPTs con la visión de ofrecer un poco más de la zona y la forma que debe tener la hoja. También nos ayuda a tener una idea de qué características tiene. Quizás no lo vemos directamente, pero es de vital importancia saber la forma, la estructura que tiene la hoja, que es muy interesante de obtener. Otro proceso adicional sería muy importante que podamos ver qué concentración se puede extraer de las plantas, porque dentro de la extracción vemos que tiene un aporte de solventes,
es muy factible con un solvente orgánico, en este caso el metanol. Con agua se tiene una extracción, pero no es tanta. Usualmente la mayoría de las personas bueno, de uso tradicional lo hacen solamente con agua, ¿no? Para favorecer también ese proceso de explicación, comparar, ¿no? Cómo hacen el uso de repente netamente nativa, si es que se tiene algún tipo de evidencia o comentario nativo del uso de esta planta. Y si no lo es así, sería muy importante que podamos apreciar cuál sería el uso adecuado de la planta, en este caso, pues, ¿no? La planta nativa, en este caso de las hojas. Muchas gracias por la explicación. Bien, vamos a dar pase a la doctora Amanda Lovera, quien ha sido su asesora de tesis. Y bueno, adelante, doctora. ¿Se encuentra? Muy buenos días, doctor Miguel Inocente. Muy buenos días, doctor John Collachagua. Es un gusto participar y más gusto para mí ver cómo mis extesistas y hoy día médicos ya titulados pueden participar en un congreso de esta categoría, como es el que ustedes han convocado, el Congreso Nacional de Productos Nativos. Bien, con respecto a la nona muricata, fue obtenida en Alto Amazonas, sí, y fue clasificada, su constancia de clasificación taxonómica fue dada por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y lo más importante que hay que rescatar aquí es que la concentración de los principios activos de la nona muricata en las hojas, que ha sido la droga vegetal que hemos empleado, depende mucho también si lo comparamos con plantas medicinales de otros países con las cuales se ha hecho la discusión, depende mucho de cómo el tipo de terreno, cómo se ha cultivado la planta, cómo es el clima en la zona que ha crecido, cuál es la composición del terreno. Todo ello influye en la presencia o ausencia de metabolitos secundarios. Es por esta razón que cuando ustedes o Alexandra menciona que en algunos sí hay algunos metabolitos como los aminoácidos, por ejemplo, que se han encontrado en otros estudios y en el nuestro no, es porque realmente depende del tipo de clima y el ambiente donde crece la nona muricata. Ahora, estudios realizados en Inglaterra recientemente hablan sobre los tipos de extractos que son empleados en las extracciones de plantas medicinales para realizar sus estudios. Entonces, yo creo que estamos avanzando, estamos investigando y por parte de los alumnos de la Científica del Sur hay mucho empeño, muchas ganas de encontrar e innovar nuevos productos para beneficio de nuestra población. No sé si querrían hacer alguna pregunta de repente para poder ayudar a Ale, que está como ponente ahora. Muy importante lo que menciona doctora Amanda Lovera. La satisfacción de nosotros como asesores de tesis siempre está vinculada a que nuestros tesistas lleguen a publicar. Y es muy gratificante saber que ya ha publicado su trabajo, las dos tesistas han publicado su trabajo en una revista de alto impacto. Es muy gratificante ello, ya que nuestro país requiere de mayor producción científica para poder estar a la vanguardia de la ciencia y tecnología. A propósito, Alexandra Bautista, quien ya es médico cirujano, es una de las egresadas destacadas de la Universidad Científica del Sur, y que en este caso ha presentado un tema muy relevante, como es el efecto de citotóxico.
Y acerca de ello vamos a hacer unas preguntitas sobre el efecto citotóxico. Un ratito, allá. De la Annona muricata. Muy bien. Si tiene ese efecto citotóxico, Alexandra, a nivel in vitro, como lo han establecido, muy bien, ¿cómo ustedes se proyectan para detectar el metabolito responsable y qué pruebas más le faltaría al estudio? A ver, ¿nos puedes comentar, por favor? Sí, bien, como lo pusimos en nuestras recomendaciones, lo ideal es hacer pues un estudio que incluya lo que es la cromatografía en capa fina para poder tener mayor detalle sobre los metabolitos presentes y poder identificar exactamente el metabolito. Y quizás nuestra idea inicial era que esto también sirva como un coadyuvante, no reemplazar, ¿no? Lo que es la terapéutica en sí, pero sí poder ayudar, ¿no? Y para poder hacer eso tenemos que identificar exactamente los metabolitos. Nosotros hicimos el trabajo en el laboratorio de la universidad, que si bien es cierto, no tenía de repente estos equipos disponibles en ese momento que nosotros hicimos nuestro trabajo, que fue en plena pandemia. Entonces, lo interesante sería que sí, ¿no? Que futuras investigaciones pudieran incluir lo que es la cromatografía en capa fina para poder de esta manera detallar el metabolito y con eso trabajar quizás un poco más exactos, ¿no? Este estudio nos ha hablado mucho de los fenoles y de los flavonoides, que lo hicimos en una curva aparte. Sería muy interesante poder estudiar exactamente estos metabolitos y quizás a partir de esto poder generar una nueva estrategia terapéutica, ¿no? O al menos como un coadyuvante en esta terapéutica. Muy bien, muy interesante lo que nos estás comentando sobre la cromatografía en capa fina. Te voy a dar unas recomendaciones, ¿no? Sería bueno que con tu asesora y también vean algunas instituciones donde se pueda desarrollar esquemas mucho más avanzados de aislamiento o fraccionamiento, sobre todo fraccionamiento para ir comenzando por ahí. Y efectivamente se requiere de equipos, ¿no? Para toda la comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, los equipos muy importantes son de todas maneras el HPLC, viene también el cromatógrafo de gases, vienen espectro IR, espectro UV. De ahí, si es posible que nuestro país tiene muy poco de resonancia magnética nuclear. Si no se pudiera acá en nuestro país, se tendría que ver una estrategia de alianza con diferentes universidades del extranjero, donde se pueda desarrollar ello, pero ya aliándose siempre con químicos farmacéuticos que están vinculados, ¿no? Como la doctora Amanda, que están vinculados específicamente en temas de aislamiento, en temas de purificación, ¿no? De metabolitos. Sí, adelante, doctora Amanda. Sí, solamente para aclarar que se trabajó con todo el complejo del extracto, no se hizo fraccionamiento, porque este es el primer paso para poder determinar la capacidad anticancerígena de la nona muricata, en este caso, en líneas en cáncer gástrico, que es uno de los primeros que se ha realizado, porque a nivel de búsqueda bibliográfica no se encontró que Annona muricata haya sido trabajada en cáncer gástrico. Por esa razón es solamente el inicio, más adelante, y acorde al equipo, como dijo Alexandra, acorde a la capacidad de equipo, se puede ir fragmentando poco a poco para poder ir encontrando realmente cuál es el principio activo que produce este efecto. Mientras ya se dio el primer paso y queda ya a otros investigadores jóvenes como Ale que quieran seguir estas investigaciones y que pueden contactarse con nosotros para poder de repente apoyarlos o guiarlos en la continuación de este trabajo de investigación.
Muchísimas gracias a todos. Excelente. Excelente, Ale, como siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctora Amanda, por sus comentarios. Y sí, efectivamente, ahora le toca el camino de la medicina, ¿no? Es un camino también amplio y ahí tiene que especializarse. Siempre le recomiendo también a mis estudiantes de medicina que están escuchando, que en este caso tienen que siempre especializarse en algo, ¿no? Y todos los días leer, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo de la doctora Alexandra Bautista, quien ya pasó a ser profesional y que va a ser una de las médicos destacadas del Perú, y espero digo, que no se vaya a otro país porque necesitamos médicos como ustedes. Pero si es la voluntad de usted y quiera emigrar para hacer varias actividades a futuro, bienvenido sea, porque el Perú que necesita profesionales como usted. Muy bien, entonces, muchas gracias, Alexandra. No sé si el doctor John Collachagua quiere mencionar algo más. Y sí, doctor, es muy importante que Alexandra, con esa visión que tiene, ya pueda seguir con la mira de poder establecer dosificaciones adecuadas, con un tratamiento ya preestablecido y sobre todo ver nuevas alternativas de tecnología que nosotros bien nos ha mencionado que es necesario para identificar cada analito que tiene componente como atributo principal de esta investigación. Sigamos con tantos logros más y que sigan los éxitos. Alexandra, dinos. Sí, bueno, yo quería aprovechar más que todo para hacer la invitación pues a todos los estudiantes como tal. Hace muy poco yo también estaba en esa posición, o sea, los invito más que todo a entrar en este mundo de lo que son los recursos nativos del Perú. Hay muchísimo por investigar. Los que son de distintas universidades busquen la forma de poder investigar. Es un campo de investigación bastante amplio que no solamente les va a enriquecer pues de saber de nuestro Perú, sino cuando nos vayamos o cuando se vayan a lo que es el SERUMS, muchas veces también nos chocamos con esto, con las plantas, nos chocamos con estas costumbres que tienen los pobladores, y conocer un poco más siempre va a ser beneficioso tanto para nuestros conocimientos y también cómo tratar al paciente y respetar también sus costumbres, ¿no? Y más que todo eso, extender la invitación, investiguen, hablen con sus asesores, propónganles ideas, y si no saben, pues por algo se empieza. Estoy segura que los asesores siempre van a estar como que al costado de ustedes, asesorándolos, dándoles ideas, apoyándolos, porque bueno, un trabajo de tesis siempre va a ser un poco engorroso, pero eso no significa que sea imposible, ¿no? Sobre todo si tenemos los recursos, hay varias universidades que ofrecen sus propios laboratorios para poder investigar, y hay que aprovecharlo pues porque nuestro país necesita investigar, y bueno, más que nada en este campo que es el futuro de la medicina, ¿no? Muy bien, Alexandra, felicitaciones, porque acá tenemos con usted una profesional que va a dar que hablar a nivel nacional y esperemos a nivel internacional también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alexandra. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos acá.